Ustedes me avisan si no ven nada. Ahí están. Sí, licenciada. Pero este no avanza. Ahora sí, ya avanzó. Ok, va. Aquí inicio entonces. Les decía que el día de hoy vamos a presentar la última familia de derivados de hidrocarburos y pertenece a los derivados nitrogenados, entre ellos aminas y amidas. Para hablar de estos compuestos nitrogenados es necesario que revisen o recuerden la estructura del amoníaco. El amoníaco es una molécula compuesta por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Si el amoníaco sustituye un hidrógeno o pierde un hidrógeno, se convierte en un grupo amino primario. Si pierde dos hidrógenos, se convierte en un grupo amino secundario. Y si pierde sus 3 hidrógenos, se convierte en grupo amino terciario. Las aminas son derivados orgánicos del amoníaco. ¿Por qué? Porque se sustituye un hidrógeno por un radical R. Estas aminas son compuestos muy importantes desde el punto de vista biológico porque se consideran como bioreguladores, como neurotransmisores y algunas se utilizan como mecanismo de defensa. Debido a su alto grado de actividad biológica, muchas aminas se utilizan como drogas o como medicamentos. Si al amoníaco se sustituye por grupo R, este grupo R puede ser alquílico o arílico. Recuerden que alquílico se refiere al que no es aromático y arílico a el grupo R derivado del benceno, es decir, aromático. Entonces, si el amoníaco sustituye un hidrógeno por un R, es una amina primaria. Si sustituye dos hidrógenos por dos grupos R, esta amina se llama amina secundaria. Y si sustituye sus 3 hidrógenos por 3 radicales R, es una amina terciaria. Y aquí hay ejemplos de aminas primarias, secundarias o terciarias. Ustedes pueden observar que el R puede ser sencillo o puede ser complejo, como este terbutil que está aquí, un lineal. Este es una amina terciaria porque ha sustituido 2 hidrógenos por 2 radicales. Este radical es sencillo porque es de un solo átomo de carbono, pero este radical es de 3 átomos de carbono. Esta amina entonces es una amina secundaria. Y por este lado se muestra una amina terciaria porque los 3 hidrógenos del amoníaco están sustituidos por 3 radicales R. La clasificación de las aminas se puede hacer de dos maneras. Una de ellas es atendiendo al número de sustituyentes, que es lo que acabamos de decir. En este caso se muestra aminas primarias, donde el radical R es cíclico o alquílico, lineal, es decir, no cíclico. Y ustedes pueden observar entonces que el grupo funcional para las aminas primarias va a ser RNH2. ¿Por qué? Porque el amoníaco ha sustituido solamente un hidrógeno por un radical R. Esta es una amina primaria. Una amina secundaria, entonces, ya saben ustedes que el amoníaco sustituye 2 hidrógenos por 2 radicales R, pero ¿cómo la vamos a representar? Se va a representar R2 NH porque el amoníaco ha sustituido 2 hidrógenos por 2 radicales.
ejemplos de aminas secundarias están aquí. Puede ser cíclica, ¿ve? Con un anillo aromático por un lado, un radical es un arílico y por otro un alquílico, o cíclica como esta que está acá. Y aquí se muestra la amina terciaria donde ha sustituido los 3 hidrógenos por radicales R, uno de ellos es arílico. Y la representación de las aminas terciarias pues será R3H porque ya no tiene hidrógeno. R, 3R y el nitrógeno en medio. Puede ser también una amina cíclica terciaria. Vean ustedes que el nitrógeno aquí no tiene ningún hidrógeno y que tiene entonces 3 enlaces con radicales y está formando un ciclo. Otra forma de clasificar a las aminas puede ser, si ustedes ya se fijaron, si pusieron atención, puede ser entonces que las clasificamos dependiendo de la naturaleza del grupo. Si es lineal o cíclico, esas aminas van a ser alquilaminas, o si es el anillo bencénico el que sustituye, pues van a ser aril-aminas. Veamos ejemplos de alquilamina. Esta es una amina primaria, el R es un CH3. Esta es otra amina primaria en donde el R es un etil. Aquí una amina primaria donde el R ya es más complejo porque tiene un sustituyente en el carbono número 3 o un ciclo, ¿ves? Como sustituyente del hidrógeno. Aquí es una amina secundaria, pero siempre es alquilamina. Esta es otra amina secundaria. Ustedes tienen que aprender a identificar la estructura de una amina primaria, de una amina secundaria, ¿ves? Amina primaria, o de una amina terciaria, como en este caso. Si la amina tiene 2 hidrógenos, significa que es una amina primaria. Si la amina tiene un hidrógeno, significa que es una amina secundaria. Y si no tiene ninguno, pues se trata de una amina terciaria, como en estos casos de aquí. Y aquí se pone para que ustedes se vayan fijando y observando, porque con solo escribir la estructura de la amina, ustedes deben ser capaces de reconocer si se trata de una amina primaria, de una amina secundaria o de una amina terciaria. En el caso de las arilaminas, fíjense ustedes que uno de los sustituyentes es el anillo bencénico. Aquí se trata de una amina primaria, amina secundaria, amina primaria, ¿ven? Esta es una amina secundaria, pero es cíclica. Aquí, amina terciaria y cíclica. Entonces, amina primaria, amina secundaria o amina terciaria. ¿Por qué son arilaminas? Pues porque tienen un anillo bencénico. No olviden que las arilaminas son aminas que tienen el anillo bencénico y esas son aminas aromáticas entonces. En cuanto a las propiedades físicas de las aminas, hay que decir que las aminas son polares puesto que presentan el grupo amino, y recuerden ustedes que el nitrógeno tiene pares de electrones sin compartir. Eso le da la polaridad a las aminas. La propiedad más característica de las aminas es su olor. ¿Cuál va a ser el olor característico de la amina? Pues ese olor a pescado, olor a pudrición. Son olores característicos de las aminas. Pescado, qué sé yo, algo que está podrido. Son las aminas que se están liberando. Las dos primeras aminas son gases, son incoloras y son solubles en agua. El resto de aminas, de 3 a 11 átomos de carbono, son líquidas, igual que hemos venido estudiando los compuestos orgánicos, los derivados de hidrocarburos, que los de bajo peso molecular son gases que son solubles. Igual con las aminas ocurre. Las primeras son gases, son incoloras y son solubles. Las de peso intermediario de 3 a 11 átomos de carbono son líquidas,
y por encima de 11 átomos de carbono ya son sólidas. Las aminas primarias y las secundarias forman puentes hidrógeno. Esto lo voy a explicar con detenimiento en la siguiente diapositiva. Las aminas terciarias no pueden formar puentes hidrógenos entre sí, aunque sí forman puentes hidrógeno intermoleculares. Lo vamos a ver ahora. Y las aminas primarias poseen puntos de ebullición intermedio entre el resto de familias orgánicas y los alcoholes y los ácidos carboxílicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los ácidos carboxílicos y los alcoholes tienen puntos de ebullición superior a las aminas y los otros grupos o familias orgánicas van a tener menor punto de ebullición que las aminas. Las aminas están en el medio de los grupos funcionales que no se mencionan aquí y por el otro lado, superior a ellos, los alcoholes y los ácidos carboxílicos. Aquí voy a explicar con esta diapositiva la formación de los puentes hidrógeno entre aminas primarias y el agua. Entonces, si fíjense bien, aquí se muestra la estructura del amoníaco. ¿Qué ocurre? Un hidrógeno del amoníaco se sustituye por un radical R e inmediatamente se tiene una amina primaria. Tiene hidrógenos todavía y tiene pares de electrones sin compartir. Esto representa la estructura de una amina primaria. Si hay otra amina primaria, entonces inmediatamente se va a formar puentes de hidrógeno entre aminas, ¿ves? Entre aminas y como hay más moléculas de amina primaria, pues más puentes de hidrógeno. Lo que pasa es que aquí en la diapositiva yo puse unos cuantos para que ustedes se den una idea de qué es lo que ocurre. Ahora, estos son puentes de hidrógeno entre moléculas, entre ellas, entre las mismas aminas, pero también pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ustedes saben cómo se forma el puente de hidrógeno. Hidrógeno unido a un átomo electronegativo como el nitrógeno interactúa con otro átomo electronegativo, en este caso el oxígeno, igual forman puentes de hidrógeno. En las aminas primarias se van a formar más puentes de hidrógeno que en las aminas secundarias. En las aminas secundarias ya tengo dos radicales R, que lo hemos venido repitiendo, sustituyendo a dos hidrógenos. Entonces, la capacidad de formar puentes de hidrógeno en una amina secundaria ya se disminuyó, si ustedes se fijan, porque le hemos quitado un hidrógeno a la amina. Entonces, va a ocurrir que los puentes de hidrógeno entre aminas secundarias siempre se van a dar, sí, pero menos que en las primarias. ¿Qué quiere decir esto? Que los puntos de ebullición entonces de las aminas secundarias van a ser más bajos que sus homólogas primarias. ¿Van a formar puentes de hidrógeno las aminas secundarias con el agua? Sí, porque tienen hidrógenos que todavía pueden interactuar con el agua. ¿Qué ocurre con la amina terciaria? Con una amina terciaria, como ya no tiene hidrógenos unidos a ella, las aminas terciarias no pueden formar puentes de hidrógeno entre ellas, pero sí pueden formar puentes de hidrógenos con el agua. ¿Por qué? Porque tienen pares de electrones sin compartir todavía. ¿Ves? ¿Qué quiere decir? Que las aminas terciarias van a tener menor punto de ebullición que las secundarias y las secundarias menor que las primarias debido a la formación de puentes de hidrógenos que hemos explicado aquí. Veamos la nomenclatura de las aminas. Las aminas se pueden nombrar como derivados alquilos o derivados de los alcanos. ¿Qué quiere decir esto? Que si se tiene una amina primaria, como la que se muestra en esta figura, puede llamarse como alquil, es decir, el alcano que le da origen a este es el etano, por tanto puede ser etanamina o
etilamina como radical este. Y como sufijo la palabra amina. Etil, porque son 2 átomos de carbono, amina. O etanamina. En este caso, se trata aquí de una estructura cíclica que es el ciclopentano. Entonces, como derivado sería ciclopentil amina, lo de arriba, ¿ves? Ciclopentana amina. En este caso, se trata de una amina que está ubicada en el carbono número 2. Hay que decir la posición donde está el grupo amino. Como es de 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, entonces sería 2-pentilamina o 2-pentanamina. Si la amina tiene un radical repetido, entonces se indican los prefijos di y tri. Si la amina lleva radicales diferentes, se nombran alfabéticamente. Ustedes ya saben eso de cuando tenemos radicales diferentes, pues se van a nombrar en orden alfabético. En este caso es una amina terciaria y resulta que los 3 grupos sustituyentes son iguales. Entonces vamos a decir 3, tri, y ahora el grupo. ¿Qué grupo es? Es el metil. Entonces, trimetilamina. Aquí se trata de una amina terciaria en donde hay 3 radicales diferentes. Hay que ubicarlos en orden alfabético. Se trata del metil, del etil y del propil. El orden a nombrar sería etil primero, etil, metil y propil. Etil, metil, propil, amina, en orden alfabético. En esta amina secundaria hay 2 sustituyentes. Por un lado está el grupo metil y por otro lado el sustituyente es el isopropil. En orden alfabético va primero el isopropil, metil, amina. La nomenclatura de la amina es sencillo si es una estructura como esta, pero se va complicando en la medida que van apareciendo estructuras con más sustituyentes o grupos, cadenas carbonadas más largas o, como en este caso, 2 grupos aminos. Fíjense bien, si se trata de sustituyentes sobre el grupo sobre el nitrógeno, entonces se van a nombrar, se va a escribir N veces, ¿ve? N veces los sustituyentes que aparezcan. Como hay sobre el nitrógeno 2 grupos metilo, se puede escribir N para indicar que 2 veces sobre el nitrógeno está el grupo metil. Como es el mismo grupo, entonces se escribe dimetil. Y ahora la cadena continua más larga, que es de 5 carbonos, pentanamina. En el caso que se tengan 2 grupos aminos, en este caso son terminales, para nombrar los grupos sustituyentes sobre el nitrógeno, uno de los nitrógenos va a ser N y el otro N'. Por eso es que aquí se pone N, N'. Uno es N y el otro N'. Como esta cadena es simétrica, me da igual comenzar por el lado que sea. Entonces, N, ¿qué hay sobre el nitrógeno? Un grupo metil. Como son iguales, dimetil en N y en N'. Cadena continua más larga de 5 átomos de carbono y se dice la posición donde están los grupos amino, que es en el carbono 1 y en el carbono 5. Como son 2 grupos aminos, se dice diamina. El grupo amino tiene, a ver aquí, tienen la prioridad sobre las aminas los ácidos carboxílicos y sus derivados. ¿Cuáles son los derivados de ácidos carboxílicos? Los ésteres y las amidas.
El grupo carbonilo, es decir, los aldehídos y las cetonas y los alcoholes son grupos prioritarios. ¿Qué ocurre? Que frente a esos grupos, a los ácidos carboxílicos y sus derivados, o a los carbonilos, es decir, cetona y aldehído, y frente a los alcoholes, el grupo amino, es decir, las aminas, pasan a ser sustituyentes. ¿Y cómo se van a nombrar? Pues como amino. Veamos los ejemplos que tenemos. En esta estructura, el grupo funcional que tiene prioridad es el carbonilo. Se trata de una cetona. ¿Sí? Se trata de una cetona en el carbono número 2. Por tanto, el grupo amino se va a nombrar como sustituyente. Y digo la posición donde se encuentra el grupo amino, la cadena continua más larga, que es de 7 átomos de carbono, la posición del grupo carbonilo y la terminación ona, porque es una cetona y es el que tiene la prioridad. Cuando se tiene un grupo amino frente a un OH, ya dije de que el OH tiene la prioridad. Por tanto, la terminación del nombre del compuesto va a ser en ol porque va a corresponder al alcohol que el OH representa a esa familia de los alcoholes y el grupo amino o la amina pasa a ser un sustituyente y se nombra como amino. Si el OH tiene la prioridad, ese va a ser el carbono número 1. Y luego en el carbono número 3 se encuentra el grupo amino. Ahora, para nombrar 3-amino, ciclohexanol. Veamos este otro ejemplo, en el que el grupo amino se toma como sustituyente frente a un grupo que tiene prioridad, como es el éster. Y la nomenclatura va a ser entonces 4-amino, ciclohexano, carboxilato de metilo, que es como se nombraría el éster. Entonces, repasemos. La amina se va a nombrar como un sustituyente frente a los ácidos carboxílicos y sus derivados, frente a los aldehídos y la cetona y frente a los alcoholes. Aquí hay 3 maneras en que se pueden nombrar a las aminas. Fíjense bien. Pueden nombrar el grupo amino y decir la posición que está, como lo estábamos haciendo ahí atrás. En esta estructura está en el carbono número 1 y digo amino, en el carbono 1, el amino, y nombro el alcano que le da origen, que es de 4 átomos de carbono, un amino butano, o puede llamarse como butanamina o N-butilamina. Estas dos nomenclaturas ya las vimos allá atrás. Lo nuevo ahora es que el amino a la amina le podemos llamar amino, como estábamos haciendo antes. Esta es otra amina primaria de 3 átomos de carbono. En el carbono 2 se encuentra el grupo amino y un sustituyente metilo. 2-amino, 2-metil-propano o 2-metil-2-propanamina o simplemente terbutilamina. Fíjense y recuerden ustedes que este es el radical terbutil. En este caso, tomamos la cadena continua más larga, que es la que está a la izquierda. En el carbono 1 está el nitrógeno, un metil porque tiene sobre el nitrógeno un metil, amino, propano, 3 átomos de carbono. La otra manera de hacerlo sería, como ya lo vimos antes, indicar que en el carbono, que en el nitrógeno, por eso se pone la N, está el grupo metil, N-metil, indica que sobre el nitrógeno está el metil, y luego cadena de átomos de carbono 3, N-metil propanamina o metil propilamina. Esta amina terciaria, fíjense, 2 grupos metil,
Por eso es dimetilamino etano por el otro lado. O para indicar que en el nitrógeno hay dos sustituyentes, escribo NN. Ahora los sustituyentes es el metil, pero como son dos, escribo dimetil. Y ahora la cadena más larga, que es la etanamina. O en orden alfabético la nomenclatura sería etil primero, en orden alfabético, etil dimetilamina. Y aquí se muestran aminas cíclicas que tienen nombres comunes, nombres propios podríamos decir. ¿Por qué pongo estas aminas? Porque cuando entren a bioquímica, estas aminas tienen sus nombres particulares. Por ejemplo, la anilina, indol, piridina. Esto es importante porque esta amina es de un anillo, es una amina terciaria, es cíclica, es aromática y es la pirimidina. Estas aminas, cuando vean ácidos nucleicos, van a hacer referencia a ella. Esta otra, la pirimidina también, amina cíclica. El pirrol también, cuando vean hemoglobina. Y esta que se llama imidazol. Entonces, hay aminas cíclicas que tienen nombres propios y que eso así las llaman y así se van a llamar. Lo bueno es que ustedes vayan viendo cuáles son, por ejemplo, la pirimidina, piridina, etc. Entre las reacciones de las aminas, podemos mencionar las más importantes, que son las de sustitución nucleofílica. Recuerden que las aminas, al tener un nitrógeno, tienen pares de electrones sin compartir y eso las convierte en nucleótidos. Si ellas son nucleótidos, pues van a buscar los sitios positivos, es decir, los electrófilos. Y desde ese punto de vista de ataque nucleofílico, vamos a tener tres tipos de reacciones, que son las de sustitución nucleofílica de amina con aluros de alquilo. La adición nucleofílica de aminas a aldehídos y cetonas. Y la sustitución nucleofílica a derivados de ácidos carboxílicos. Vamos a ver cada una de ellas. En este esquema represento un resumen así rápidamente de los tres tipos de reacciones en el que la amina va a sustituir en los aluros alquilo, va a sustituir al halógeno y se va a formar entonces una amina más sustituida que la que teníamos. Porque si aquí tengo una amina primaria, al entrar este R que acompaña al halógeno, la amina que se produzca va a ser más sustituida que la que me dio origen. En el caso que la amina ataque al grupo carbonilo, sea de aldehídos o cetona, lo que se va a obtener es una a ver, se me enredó aquí, carbinolamina, que va a producir después una imina o una enamina. Estas reacciones ya ustedes las estudiaron cuando estudiamos aldehídos y cetonas, que podían sufrir ataque de un nucleófilo, pues un nucleófilo como una amina. Y en la otra reacción que se representa aquí es el ataque nucleofílico de una amina a un derivado de ácido carboxílico, ¿ves? Cloruro de ácido. Y producto de esa reacción se va a formar una amida. Veamos con detenimiento los ejemplos que tenemos. En el primer caso, sustitución nucleofílica con haluro. La amina actúa como un nucleófilo. Fíjense que tiene pares de electrones. Entonces, ataca el centro positivo del carbono
porque el halógeno, esta es una molécula polar. El halógeno tiene la distribución electrónica hacia él, por tanto deja a este átomo de carbono con una carga parcial positiva. El ataque ocurre y sale el halógeno, este R entonces se adiciona a la amina y queda con una carga parcial positiva y negativa. Esto se puede ver como una sal de la amina, pero que puede formarse la amina secundaria si esta es una amina primaria. En el caso de la adición nucleofílica al grupo carbonilo, fíjense que aquí se representa la estructura general de una cetona, pero puede ser un aldehído. La cuestión es que la amina ataca al grupo carbonilo formando una carbinolamina, que era lo que les decía allá atrás, que me había confundido, una carbinolamina. Esta carbinolamina puede sufrir una eliminación de agua, vean, si sale agua por acá, entonces se forma la imina. Recuerden que la imina es cuando se da enlace doble entre carbono y nitrógeno. En el caso que la amina es una amina primaria, se forma una imina. Si la amina es una amina secundaria, entonces se va a formar una enamina, porque la diferencia entre la imina y la enamina es que en la imina se da doble enlace entre carbono y nitrógeno, pero en la enamina, si ustedes revisan la presentación de aldehídos y cetonas, la enamina es doble enlace entre carbono-carbono para que pueda salir la molécula de agua. La otra reacción de ataque nucleofílico que estábamos mirando es la de sustitución con haluros de ácido. Se tiene el haluro de ácido, que es el derivado del ácido carboxílico, frente a una amina, en este caso una amina primaria, y se forma la amida con liberación del ácido que acompaña al carboxílico. En el caso que se trate de una amina primaria, se va a producir una amida N sustituida. Fíjense bien en la estructura. Esta es una amida secundaria. En el caso que la amina sea secundaria, va a producir una amida NN sustituida. Y esta va a ser una amida terciaria. Si entra una amina terciaria, reaccionar con el derivado del ácido carboxílico, no hay reacción. Fíjense ustedes, amina terciaria más derivado de ácido carboxílico, no hay reacción. Solo si se trata de una amina primaria o de una amina secundaria. Otra de las reacciones que pueden sufrir las aminas es que siempre sí se puede tratar como una reacción de ataque nucleofílico, pero que tiene su característica particular, ya que la amina aquí en estas reacciones que voy a mencionar actúa como un aceptor de protones. Si la amina actúa como un aceptor de protones, significa que la amina tiene un comportamiento básico. Las aminas son bases, por eso es que ellas reciben un hidrógeno de un ácido y se convierten en, al otro lado de la ecuación, en un ácido conjugado de la base, que es la amina. Vean ustedes, ha aceptado el hidrógeno, inmediatamente se protona y aquí se forma la sal del ácido que le da origen. La amina entonces recibe hidrógeno, la amina recibe hidrógeno, se protona y
produce el ácido, la base conjugada del ácido que le da origen. En el caso que sea la amina aromática, la benzamida se va a producir, en presencia de ácido clorhídrico, va a producir la sal de esa amina y se llama cloruro de anilonio. Esas son las reacciones de las aminas. Con eso terminamos la reacción, las aminas, y entramos al otro grupo de derivados de hidrocarburos, derivados nitrogenados de hidrocarburos, que son las amidas. ¿Cómo vamos a reconocer nosotros una amida? Es decir, ¿cuál va a ser la estructura que me va a representar a esta familia? Es decir, a las amidas. Pues va a ser la estructura en la que aparezca el carbono con doble enlace oxígeno que proviene de un ácido carboxílico unido inmediatamente a un nitrógeno este nitrógeno va a provenir sea del amoníaco o de una amina. Esta es la estructura que me va a representar a las amidas, a esa familia. ¿Cómo se va a producir una amida? Una amida siempre se va a producir cuando reacciona un ácido carboxílico, que lo tengo representado por acá en rosado, un ácido carboxílico más una amina o puede ser amoníaco. Siempre en la reacción entre ácido carboxílico y amina o amoníaco va a haber liberación de agua con la formación del enlace amida, que es el enlace entre el carbono carboxílico y el nitrógeno del amino, ¿ves? Para formar la amida. Hay una amida sencilla, pero diamida, fíjense ustedes, porque tengo el carbono del ácido y el amino por acá, que quiere decir que lo que entró fue amoníaco. Esta diamina es la urea. ¿Por qué les puse esta diamida? Fíjense bien, porque más adelante ustedes van a estudiar a la urea. Y cuando hablen de urea, entonces tengan en cuenta que se trata de una diamida, porque por este lado una amida y por este lado también. Hablemos de las propiedades físicas de la amida. Todas las amidas son sólidas excepto la formamida, que es la de un átomo de carbono. Casi todas son incoloras e inodoras, es decir, no tienen olor. Las inferiores son solubles en agua y en alcohol. Las primarias y las secundarias pueden formar puentes de hidrógeno. Esto lo pueden analizar ustedes con la explicación que ya vimos en las aminas. Y las terciarias no pueden formar puentes de hidrógeno. Los puntos de fusión y de ebullición son altos debido a la polaridad del grupo amino y a la formación de puentes de hidrógeno, igual que explicaba para las aminas. Ocurre con las amidas. El grupo funcional amida es un enlace muy estable y se encuentra en las macromoléculas como son las proteínas. Las amidas son moléculas neutras. Ya que dije que el grupo funcional amida se encuentra en las proteínas, hablemos rápidamente del enlace que tienen las proteínas. ¿Por qué se dice que en las proteínas está el enlace amida? Pues porque las proteínas son macromoléculas compuestas por aminoácidos. ¿Qué quiere decir eso? Que una molécula tiene un grupo carboxilo y un grupo amino. Ese es un aminoácido. Esto ustedes lo van a ver más adelante. Lo que quiero que quede claro ahora es el grupo o la formación del enlace amida entre este tipo de moléculas. Un grupo carboxilo reacciona con un grupo amino de otra molécula, que en este caso en particular, como estoy hablando de proteínas, son aminoácidos,
y la misma molécula tiene tanto el grupo amino como el grupo carboxilo. Entonces, ocurre que el grupo carboxilo de una molécula de aminoácido reacciona con el grupo amino de otra molécula de aminoácido. Si es la formación de un enlace amida, siempre va a salir agua y se enlaza entonces el carbono carboxílico con el nitrógeno de la otra molécula, formándose el enlace amida. Fíjense bien que aquí está señalado el enlace amida. Este es el enlace amida entre la parte carboxílica terminal de un aminoácido con la parte amídica del otro aminoácido. Este enlace amida, en particular cuando se da entre aminoácidos, se llama enlace peptídico. Y es el enlace entonces que va uniendo aminoácidos para formar la cadena de proteínas. Esto entonces ténganlo muy presente porque más adelante se los van a volver a preguntar, lo van a volver a abordar. ¿Cómo vamos a nombrar a las amidas? Para nombrar a las amidas es sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a nombrarlas como derivado de los ácidos carboxílicos. Vamos a eliminar la palabra ácido y la terminación oico del ácido carboxílico lo vamos a cambiar por la terminación amida. Por ejemplo, en esta amida sencilla, si ustedes observan, quiere decir que el ácido que originó a esta amida era el ácido de un átomo de carbono y ese ácido es el ácido metanoico. Lo tengo aquí también con otro nombre, ¿ves? Ácido metanoico. Quito la palabra ácido, tomo la raíz del que le da origen al nombre y es el metano. Por tanto, va a ser metanamida. Pero como el ácido metanoico tiene un nombre común que es el ácido fórmico, puedo tomar también la raíz del formamida. Las dos estructuras se trata de la misma molécula, solo que aquí, tomando el nombre común del ácido que es el fórmico, pues se llama formamida. Y aquí con el nombre UPAC, que es ácido metanoico, y es metanamida. En este caso, que se trata de dos átomos de carbono, es el ácido etanoico. Por tanto, elimino la palabra ácido y me quedo con el etanamida entonces. Pero recuerden ustedes que el ácido metanoico también nosotros le llamamos como ácido acético. Entonces esta puede llamarse como acetamida. En el caso que la cadena hidrocarbonada ya va aumentando, pues ya no es tan sencillo estar nombrando con los nombres comunes y por tanto nos quedamos con la nomenclatura UPAC. 5 átomos de carbono. Si por este lado es NH2, por tanto esto es pentanamida. ¿Ves? Por este lado, ácido benzoico es el ácido que le da origen a esta amida. Quito la palabra ácido y me quedo con el benza. Como hay un nitrógeno unido a ese carbono que es el carboxílico, entonces benzamida. Si hay sustituciones, si las amidas son secundarias o terciarias, los sustituyentes que reemplazan a los hidrógenos los vamos a nombrar empleando la letra N como localizador delante del nombre del sustituyente. Y tiene que ser por orden alfabético. Veamos lo que tenemos aquí como ejemplo. Hay un metil como sustituyente de un hidrógeno, por tanto debo decir o debo escribir N para indicar que ese metil está sobre el nitrógeno. N-metil. Observen ustedes los colores también, esto les ayudará para comprender mejor la nomenclatura. N-metil sobre el nitrógeno.
y lo demás ya como lo hicimos en la diapositiva anterior. Lo único es aquí que estamos nombrando el sustituyente que está sobre el nitrógeno. N-metil y propanamida, ¿eh? Normal, lo que ya saben. Veamos este de aquí. Hay dos sustituyentes sobre el nitrógeno, por tanto escribo NN. Como el sustituyente es igual, digo dimetil y lo demás, como ya saben, butanamida. En este caso, hay dos sustituyentes igual sobre el nitrógeno. El sustituyente es de 2 átomos de carbono, por tanto es etil. Como es el mismo, sobre el nitrógeno escribo NN, dietil y ahora tantos átomos de carbono, butanamida. ¿Mm? No sé qué pasó aquí, se está tomando su tiempo para pasar. Aquí se me pegó la máquina. O no sé si es el internet. ¿Qué observan ustedes? Se fueron y me dejaron hablando sola. No, la La presentación se le detuvo la que estaba diciendo. No sé si es el internet que nos está dando problemas o qué, pero esto está dando vueltas y vueltas. ¿Observan ustedes? Sí, o sea, se mira, pero la que estaba dando usted, la nomenclatura de la amiga secundaria. Pero Sí, mire, esperen que ven cambio, porque a mí se me quedó blanca ya la pantalla. No, ni más, licenciada. No sé qué pasa. Profe, pero igual yo tengo una duda en esa nomenclatura, fíjese. Pregunte. Solo que En no el le puedo mostrar. en el ejercicio dietil butanomida, en ese, el butano no es de 4. Ahí no Dietil, entiendo. Butanomida. dietilbutanamida. Es que es Ajá, un CH3, CH2, CH2, y ahí viene el doble enlace carbono-oxígeno, y luego el nitrógeno, y el nitrógeno tiene dos grupos etil unidos a él, CH2, CH3. El 2-etil sobre el nitrógeno, ¿ya? sí, ya. Y luego, el ácido carboxílico que originó esa amida es el ácido butanoico, que son 4 átomos de carbono. Por tanto, eliminamos la palabra ácido del ácido butanoico, nos quedamos con el butanamida, porque es la otra parte, pero antes decimos que hay NN, es decir, como sustituyente, NN, dietil, y ahora sí, butanamida. No sé si lo comprende.
No sé Sí, qué ya, me le pasa a mi presentación. ¿Sí? sí, ya le entendí. Ok. Pero esto sigue dando vueltas. No sé que si el internet me está fallando a mí o qué. Me fue. Sí, seguro. Ahora no sé qué hacer. Si salirme de ahí, iniciar de nuevo o pierdo la cosa. Me falta lo más importante de la nomenclatura de amidas. Pero mire, si usted mira en su computadora, nosotros podemos cambiar las diapositivas y usted puede ir hablando, no sé cómo si lo miran bien ellos, los muchachos. ¿Dónde voy a mirar yo? Usted no lo mira en su computadora, no se le mire, no se mire. Es que lo que tengo es una Licenciada. pantalla blanca. Se me fue la presentación. Ahora ya entendí. Mire, tengo la pantalla blanca y el circulito está dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces Li- el internet, profe. Por eso Licenciada, creo yo que pero puede ser el internet. a nosotros podemos ver la presentación, o sea, cambiarla. Si a nosotros no nos sale como a Y usted. ella no la Pero mira. ¿Y eso cómo se va a ser? refiere ella, que no puede Exacto, porque explicarlo yo de no esa estoy, manera. yo no estoy mirando Ella- nada. Es que ella no está mirando nada, o sea, nosotros sí podemos cambiar las diapositivas, pero ella cómo lo va a explicar si no lo mira. Exacto. Y no le quiero dar aquí descartar porque no sé qué voy a hacer. Voy a detener la grabación, muchachos. Y voy a ubicarme de nuevo. O dejo que siga la grabación. No sé qué dicen ustedes. ¿Lo detengo? Mire usted si Deténgalo. Creo si que se es más seguro que la detenga porque tal vez así se va a guardar, mientras que si la sigue quizá la puede perder. Ok, la detengo. Busque mi diapositiva y después. La base es un círculo. ¿Está claro? La base es un círculo. Entonces la base es igual a pi por r esquina. ¿Verdad? Entonces la base es igual a 3,14. Bueno, quedamos en esta diapositiva, creo yo. Ya no me acuerdo dónde quedamos. Creo que sí, porque alguien me preguntaba la NN-dietilbutanamida. Continúa. Sí, en esa. Ahí vamos entonces. Ahora, si el grupo amida se encuentra unido a un anillo, como lo que están viendo ustedes aquí en esta diapositiva, y el grupo amida es el principal, es decir, tiene la prioridad para la nomenclatura, entonces se va a llamar como carboxamida. Fíjense bien que el grupo amida es este que está en rojo, y eso que está en rojo se va a llamar carboxamida. Observen, sobre el anillo bencénico o sobre un anillo que simplemente es un ciclo que no es el benceno. Igual se va a llamar carboxamida. Entonces, el nombre de esta amida va a ser benceno, que es el radical que está unido al carbono de la amida, benceno, carboxamida, todo el grupo amida. Por este lado, el anillo, el ciclo tiene sustituyentes. El que tiene la prioridad es el grupo amida. Por tanto, ese es el carbono número 1. Vamos a nombrar los sustituyentes del anillo.
en orden alfabético. Ustedes ya saben que eso siempre se hace así, en orden alfabético. El bromo delante del metil, damos la ubicación, el número en que están los sustituyentes, el bromo en el carbono número 4, el metil en el carbono número 3. Ahora, ciclohexano, porque es el anillo, carboxamida, todo el grupo amida que está en rojo. De esa manera vamos a nombrar a la amida cuando el grupo carboxi esté sobre anillo, sea bencénico o aromático, o sobre un ciclo simplemente que no es aromático. El grupo amida es siempre un grupo terminal. Entonces, las amidas son grupos prioritarios frente a las aminas. Esto ya lo vimos cuando decíamos que las aminas se vuelven sustituyentes frente a los derivados de ácido, y la amida es un derivado de ácido, por tanto tiene prioridad sobre la amina. La amida tiene prioridad sobre los alcoholes, sobre la acetona y los aldehídos. Entonces, ¿cómo se van a llamar estos grupos frente a las amidas? Pues como sustituyente. En este caso, el OH, el alcohol, es un sustituyente, toma su nombre como sustituyente, que es hidroxi. Eso ustedes ya lo saben. Posición del OH, es decir, posición en que se encuentra el OH. Carbono número 3, 3-hidroxi, y de ahí lo que ya saben, butanamida, porque es de 4 átomos de carbono la amida. En este caso, está el grupo amida, que tiene la prioridad por este lado, grupo terminal de la cadena. Por este lado tengo OH como sustituyente, entonces, un metil por aquí, y el grupo aldehído, que es otro grupo terminal, pero que va a ser nombrado como sustituyente frente a la amida. En orden alfabético, entonces, los sustituyentes que están aquí son hidroxi, metil y formil. En orden alfabético, comienzo con el formil en el carbono número 6, formil, en el carbono 3, hidroxi, en el carbono 4, metil. Y lo que sigue, hexanamida, porque es de 6 átomos de carbono, entonces es hexano. Pongan atención a esto que viene de la nomenclatura. La amida pierde la prioridad frente a los ácidos carboxílicos. Si pierde la prioridad frente a los ácidos carboxílicos, significa que voy a nombrar a la amida como un sustituyente. Y aquí tengo el grupo amida, fíjense bien. El grupo amida como sustituyente se puede unir a la cadena principal por el lado del carbono, es decir, por el lado del ácido carboxílico que la originó. Este grupo que está en rojo, en rosado, C, N, doble enlace oxígeno, como sustituyente, enlazándose a la cadena principal por el lado del átomo de carbono, se va a llamar carbamoil. Carbamoil, ¿ves? Entonces, si en la estructura tengo ácido carboxílico y una amida, el nombre lo va a tener, la terminación del nombre del compuesto va a ser como ácido carboxílico y la amida como sustituyente. En esta estructura, ácido carbamoil, vean ustedes que aquí está el carbamoil, carbono, oxígeno, nitrógeno, H2. Esto que está aquí es el carbamoil, ácido carbamoil acético. O en esta estructura que está por este lado, tiene el ácido carboxílico, siempre un grupo terminal de 5 átomos de carbono, el ácido carboxílico. En celeste o en azul se está representando el grupo amida
enlazado por el lado del carbono a la cadena principal. Por tanto, si está enlazado por el lado del carbono, se va a llamar carbamoil. Y el nombre del compuesto va a ser ácido, en el carbono número 5, el carbamoil pentanoico. En esta estructura, la prioridad la tiene siempre el ácido carboxílico, la amida está como sustituyente y la amida está enlazada a la cadena principal por el lado del átomo de carbono. Por tanto, es carbamoil. Y nombro los otros sustituyentes que tenga la cadena, por supuesto. Ácido, 5 bromo, 4 carbamoil heptanoico. Entonces, la amida, como sustituyente por el lado del átomo de carbono, se va a llamar carbamoil. Pero si la amida se une a la cadena principal por el lado del nitrógeno, va a llamarse de otra manera. Pongan cuidado. Si se une por el lado del nitrógeno a la cadena principal, entonces se va a llamar carboxamida. Veamos cómo va a ser. Carboxamida. Carboxamida es lo que está en rosado, es decir, carbono, oxígeno y nitrógeno, ¿ves? Carbono, oxígeno, nitrógeno, la amida, carboxamida. Esto en rosado, esta forma que está acá es la carboxamida. Si se une por el lado del nitrógeno a la cadena principal, como en este caso, vean que la cadena principal del ácido, porque es donde la amida va a considerarse como sustituyente y pierde su prioridad para la nomenclatura, la amida está unida a la cadena principal, que es la verde del ácido carboxílico, por el nitrógeno. Por tanto, ahora va a llamarse carboxamida. Ácido, porque es un ácido carboxílico, en el carbono número 3 está el sustituyente, que es la carboxamida, ácido 3, carboxamida pentanoico. ¿Qué ocurre si la carboxamida ahora no tiene este hidrógeno? Es decir, el ácido carboxílico que la produce a la amida no es el ácido etanoico o, perdón, el ácido metanoico o el ácido fórmico, sino que ahora tiene otro átomo de carbono. Fíjense ustedes. ¿Cómo voy a nombrar entonces a esta amida que ahora tiene un CH3 a la izquierda? Siempre en rosado el carboxamida, fíjense bien. Entonces, la prioridad siempre la sigue teniendo la cadena verde, que es el ácido de la cadena principal, la amida como sustituyente, pero ahora como tengo este CH3, entonces hay que nombrarlo también. Y la nomenclatura va a ser ácido en el carbono número 3 de la cadena principal del ácido carboxílico, está la sustitución. Ácido 3 metano, fíjense porque es el metil el que está unido a la amida, metano, carboxamida, pentanoico. Y se va complicando más cuando la cadena carbonada del ácido que le da origen a esa amida aumenta. Por ejemplo aquí, cadena principal, la verde, que es el ácido pentanoico, pero que en el carbono número 5 tengo a esa amida como sustituyente y que la amida está unida a la cadena principal por el nitrógeno. Por tanto, hay que llamar a esa amida como etano carboxamida, pero antes ácido en el carbono número 5 del ácido carboxílico está el sustituyente que es etano carboxamida. Pueden seguir los colores, por eso se las he puesto a las estructuras con colores y el nombre siguiendo el color también de la estructura, para que ustedes vean que si es etano, esta parte azul celeste, carboxamida, la parte rosada. Ácido 5
pentanoico. Ahí sí fallé porque debió haber sido en verde, ya que la estructura que puse aquí es en verde. Tienen que tener entonces mucho cuidado con la nomenclatura de las amidas como sustituyentes, porque hay que observar si la amida está unida a la cadena principal por carbono, se va a llamar carbamoil, pero si está unida a la cadena principal por el nitrógeno, va a ser carboxamida. Y si está unida por el nitrógeno, hay que nombrar la cadena R que le sigue hacia la izquierda en este caso, pero ustedes tienen que observar según la estructura que les den. En la guía de seminario he puesto 2 o 3 estructuras, no recuerdo, pero que tienen que observar bien por dónde se ha unido la amida a la cadena principal. Entonces, dependiendo de eso, van a utilizar el carbamoil o carboxamida. ¿Tienen preguntas ahí? Si no, lleven eso bien repasadito a la hora del seminario. Si aún tienen dudas, espero que en el seminario se terminen de aclarar. Y luego tenemos las reacciones de las amidas. Son 3 reacciones de las amidas las que vamos a analizar. La hidrólisis, tanto en medio ácido como en medio básico. Reacciones de reducción de las amidas y reacciones de deshidratación. Entonces, veamos las reacciones de hidrólisis en medio ácido. En medio ácido, las amidas se van a hidrolizar produciendo el ácido carboxílico que las origina más el ion amonio o la amina protonada. Recuerden que en este caso, porque el ejemplo trata de amoníaco que se unió al ácido acético, pero puede ser aquí perfectamente una amina primaria, secundaria, y lo que va a salir entonces va a ser, en este caso, ion amonio o amina protonada primaria o secundaria. Pero lo importante es que en la hidrólisis ácida lo que se va a originar es el ácido carboxílico más la amina protonada. En este ejemplo, el ácido acético, que es el que se produce, puede ser determinado aquí, si después se pone un papel tornasol y se da la hidrólisis en medio ácido de esta amina, el desprendimiento de ácido acético va a convertir el papel tornasol en rojo. Entonces así nos damos cuenta que se está produciendo o liberando el ácido carboxílico particular, en este caso particular, el ácido acético. Entonces, amida en medio ácido libera el ácido carboxílico. En este caso en particular, ácido acético, que incluso el papel tornasol nos señala su presencia. En el caso de que la hidrólisis sea alcalina, la amida va a originar la sal del ácido carboxílico y la amina libre. En este caso es el mismo caso anterior, pero como es en medio básico, se libera amoníaco y podemos determinar la presencia del amoníaco con una sal de cobre, y el amoníaco en presencia de esa sal de cobre da un color azulito. Entonces, en medio ácido se libera el ácido y en medio básico se libera la sal del ácido y la amina o el amoníaco. Otra de las reacciones que les decía son las reacciones de deshidratación de las aminas. ¿Por qué es importante que estudien las reacciones de deshidratación de las amidas? Porque si una amida se pone frente a un óxido de fósforo, lo que va a producir son compuestos que tienen doble enlace entre carbono y nitrógeno. Estos compuestos son los nitrilos. Los nitrilos entonces se originan de la deshidratación de las amidas. La deshidratación de las amidas se da con óxidos de fósforo. Fíjense bien, óxido de fósforo deshidrata a la amida y produce los nitrilos.
Y la última reacción de las amidas es la reducción. Si se tiene una amida en presencia del reductor fuerte, que ustedes ya lo conocen, el hidruro de aluminio y litio, se va a producir la amida. Fíjense que ese carbono que estaba oxidado en la amida ahora está reducido y por tanto va a producir una amina. El hidruro de aluminio y litio también puede reducir a las amidas cíclicas sin que haya ruptura del anillo. O sea que una amida cíclica también es reducida por el hidruro de aluminio y litio y va a producir una amina. Muy bien, hemos terminado la presentación con todos los problemas que tuvimos, pero espero que les sea de utilidad. Si no tienen preguntas, hagan preguntas. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, nos vamos a ver en la actividad evaluada el día miércoles, entonces.